Era la tarde de la fiesta de Pascua en Jerusalén. Las calles estaban llenas de peregrinos, de olores a pan recién horneado y del murmullo de familias que se preparaban para la celebración. En una habitación alta, iluminada por lámparas de aceite, Jesús se reunió con sus 12 discípulos para compartir la cena que sería la última antes de su pasión. Jesús observaba a cada uno con una mezcla de cariño y dolor anticipado. Había enseñado, sanado y caminado con ellos, pero sabía que la hora había llegado. La luz temblorosa de las lámparas dibujaba sombras que parecían presagiar los acontecimientos que estaban por desarrollarse. Mientras comían, Jesús tomó el pan entre sus manos. Lo miró unos segundos, como si abarcara con la mirada toda la humanidad. Lo partió lentamente y lo entregó a cada uno diciendo que aquel pan representaba su propio cuerpo, que iba a ser entregado por ellos. Después tomó una copa de vino oscuro y profundo, y explicó que simbolizaba su sangre, que sellaría una nueva alianza entre Dios y los hombres. Los discípulos, sin comprender del todo, lo escuchaban con una mezcla de inquietud y devoción. El ambiente se volvió denso cuando Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría esa misma noche. El desconcierto se apoderó del grupo. Todos se miraban unos a otros, preguntándose en voz temblorosa si serían ellos quienes caerían en la traición. Judas, sentado no muy lejos, bajó la mirada y apretó con fuerza el trozo de pan que sostenía, mientras el silencio se tornaba insoportable. Después de cantar los salmos de costumbre, Jesús se levantó y los invitó a acompañarlo al huerto de los olivos. Aquella caminata nocturna sería el comienzo de un camino que cambiaría la historia del mundo. La noche caía sobre Jerusalén. El cielo estaba casi despejado, pero el aire cargado anunciaba algo inusual. Jesús llegó al huerto de Getsemaní, lugar donde solía retirarse a orar. El terreno estaba cubierto de olivos retorcidos cuyas ramas parecían brazos extendidos hacia el cielo. «Quédense aquí y oren para no caer en tentación», les dijo a sus discípulos mientras avanzaba unos pasos más adelante con Pedro, Santiago y Juan. La tristeza y la angustia lo envolvían como un manto pesado. El Maestro, que tantas veces consoló, ahora buscaba consuelo. Les pidió a los 3 que velaran con él, y se apartó para orar. Cayó de rodillas y apoyó las manos en el suelo frío. Elevó su mirada al cielo silencioso y suplicó al Padre que, si era posible, pasara de él aquel trago amargo. Pero añadió que no fuera su voluntad humana la que se cumpliera, sino la del Padre. La angustia era tal que el sudor le caía como gruesas gotas, y su corazón parecía debatirse entre el miedo y la obediencia absoluta. Cuando volvió hacia los discípulos, los encontró dormidos. La tristeza se mezcló con una profunda soledad. 3 veces los encontró así, dormidos, incapaces de acompañarlo en esa hora crucial. Mientras los despertaba suavemente, se escucharon pasos, antorchas y voces que rompían la tranquilidad del huerto. Judas apareció al frente de un grupo de soldados y guardias del templo. Se acercó a Jesús y lo saludó con un beso, señal que había acordado para identificarlo. Jesús lo miró con compasión, no con enojo, como quien conoce la debilidad humana en toda su profundidad. Los soldados rodearon al maestro. Pedro, en un impulso de defensa, desenvainó una espada y atacó a uno de los guardias. Jesús lo detuvo, sanó al herido y se entregó sin resistencia. Sus discípulos, dominados por el miedo, huyeron en distintas direcciones, dejando a Jesús solo ante quienes venían a apresarlo. Fue llevado a la casa del sumo sacerdote en plena noche, algo impropio para un juicio, pero la urgencia de sus enemigos no tenía límites. Allí lo esperaban los líderes religiosos, ansiosos por condenarlo. Mientras tanto, Pedro lo seguía de lejos, con el corazón latiendo con fuerza. Al amanecer, pues solo el gobernador romano podía autorizar una ejecución. Mientras tanto, fuera, en el patio, Pedro negó 3 veces conocer a Jesús. Cuando el gallo cantó, recordó las palabras del maestro. Su corazón se quebró y, lleno de remordimiento, se alejó llorando. Adentro, Jesús fue interrogado. Le presentaron testigos falsos, pero aún así sus acusaciones no coincidían entre sí. El sumo sacerdote, irritado por el silencio sereno de Jesús, le exigió que dijera si realmente afirmaba ser el Hijo de Dios. Jesús habló con calma, sabiendo que aquella respuesta sellaría su condena. Al escuchar sus palabras, los líderes religiosos se rasgaron las vestiduras y lo declararon culpable de blasfemia. Aferrados a su decisión, ordenaron que lo llevaran ante Pilato. El amanecer apenas comenzaba a romper la oscuridad cuando Jesús fue llevado ante Pilato. El aire de la mañana todavía era frío, y una neblina ligera se deslizaba entre las calles de Jerusalén. La ciudad, que apenas despertaba, parecía sostener la respiración. Había rumores, susurros, miradas inquietas,
El maestro de Galilea estaba siendo juzgado. Los soldados empujaron a Jesús hacia la entrada del pretorio, donde Pilato, todavía somnoliento y molesto por aquel disturbio temprano, salió para encontrarse con los líderes religiosos que lo entregaban. Estos no querían entrar, pues según sus costumbres se contaminarían antes de la Pascua. Pilato, irritado, les preguntó qué delito grave había cometido aquel hombre. Las respuestas no fueron claras, eran acusaciones cargadas de rabia más que de sustancia. Pilato, intrigado, pidió que Jesús fuera llevado dentro. El pretorio era amplio, con columnas de mármol y una luz tenue que se filtraba por las ventanas altas. En medio del recinto, Jesús permanecía de pie, encadenado, cubierto de polvo y golpes recientes derivados de su arresto. No parecía un criminal común, su mirada tenía una profundidad que desconcertaba incluso a los soldados. Pilato lo rodeó con paso lento. «Dicen que eres rey. ¿Eres tú el rey de los judíos?», preguntó, mirando de reojo a Jesús como quien espera una negación inmediata. Pero la respuesta de Jesús no fue altiva ni temerosa. Habló de un reino distinto, uno que no pertenecía a este mundo, un reino que no nacía de la violencia ni del poder. Pilato, acostumbrado a rebeldes violentos, aspirantes al trono local que manejaban espadas y políticas, quedó perplejo. Aquella figura, tan humilde y al mismo tiempo tan firme, no se parecía a nada que hubiera visto. «Entonces eres rey», repitió, como si buscara confirmar algo que él mismo no entendía. Jesús habló de la verdad, de aquellos que la escuchan, de un poder que no nacía del miedo. Pilato exhaló un suspiro largo, confundido. Murmuró para sí una pregunta que llevaba años sin poder responder: ¿qué es la verdad? Convencido de que allí no había rebelión alguna, salió y declaró: «No encuentro culpa en este hombre», pero sus palabras fueron aplastadas por un clamor que crecía como una marea oscura. Los líderes religiosos insistían, Jesús causaba disturbios, agitaba al pueblo, hablaba de un reino. Pilato intentó calmar los ánimos, pero la muchedumbre era insistente. Al saber que Jesús era Galileo, el gobernador vio una oportunidad para evadir el problema. Lo envió a Herodes, quien también estaba en Jerusalén. Sin embargo, Jesús regresó horas después. Herodes no encontró motivo para condenarlo. Pilato sabía que Jesús era inocente. Pero también sabía que aquella multitud, manipulada y enardecida, podía desatar un tumulto peligroso. Como era costumbre, propuso liberar a un prisionero elegido por el pueblo durante la fiesta. Esperaba que eligieran a Jesús, pero la gente gritó por Barrabás, un criminal peligroso. «¿Y qué haré con Jesús?», preguntó Pilato, desesperado por encontrar una salida justa. La multitud rugió: «Crucifícalo». Pilato sintió un frío recorrerle la espalda. No quería cargar con la muerte de un inocente. Tomó agua y, frente al pueblo, se lavó las manos. «Soy inocente de la sangre de este justo», declaró, aun sabiendo que aquello no lo absolvería en el juicio de la historia. Y así, entregó a Jesús a los soldados para que lo torturaran y lo crucificaran. Llevaron a Jesús a un patio interior. Lo despojaron de sus vestiduras y lo ataron a una columna, con los brazos extendidos por encima de su cabeza. Su piel ya llevaba marcas de golpes y caídas del día anterior, pero lo peor estaba por venir. Los soldados romanos tomaron el flagrum, un látigo de varias correas de cuero con fragmentos de hueso y metal incrustados. El primer golpe cayó con una violencia brutal, desgarrando la piel de sus hombros. Jesús se estremeció, pero no gritó. El segundo golpe abrió la carne. El tercero hizo brotar sangre en un hilo que descendía hasta sus pies. El sonido del látigo se repetía una y otra vez, alternándose con el sonido húmedo del cuero contra la piel. Cada impacto arrancaba trozos de carne. Algunos soldados reían, otros solo cumplían su orden sin mirar demasiado. Pero el sufrimiento se acumulaba como peso insoportable sobre aquel hombre ya debilitado. El dolor debía ser indescriptible. Y sin embargo, Jesús no maldijo a nadie. No pronunció insulto alguno. Su silencio tenía una fuerza inexplicable. Cuando la flagelación terminó, su espalda era un mapa de heridas abiertas, mezclando sangre, polvo y sudor. Apenas podía mantenerse en pie. Lo desataron, y su cuerpo cayó de rodillas al suelo de piedra. Como si la tortura no fuera suficiente, los soldados decidieron burlarse del hombre que algunos llamaban rey. Tomaron